premanolizándolo en estos días allá en Texas, así que esperamos que todo sea favorable, ¿verdad? Amén. Nos vamos, hermanos, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Quiero predicarles en esta oportunidad acerca de que la verdad bíblica nos hace libres. La verdad bíblica nos hace libres. Y en Juan capítulo 8, versículo 32, dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vea qué maravilloso, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendita aquella persona que pueda tener esas convicciones allí incrustadas en su corazón, de manera que cuando usted tenga enfrentamientos con el enemigo, hermanos, usted salga victorioso. Porque la verdad a nosotros nos hace libres, dice la palabra del Señor. Muy bien. En las Sagradas Escrituras, especialmente en Efesios capítulo 6, del versículo 11 al versículo 18, la palabra nos está hablando de que la iglesia de Cristo está enfrascada en una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, cuyo capitán es Satanás. Y estas entidades malignas están, hermanos, en los lugares celestiales, o sea, están en el medio ambiente que nos rodea a cada uno de nosotros, y desde allí el enemigo está atacando a la iglesia del Señor, está atacando a los creyentes para hacer retroceder a la iglesia, para debilitarla, para anularla, o sea, también para apartarla de su camino, porque la iglesia para Satanás es, hermanos, un estorbo para su progreso con los planes que él tiene acá en este mundo. Para ello, hermanos, ese enemigo, para lograr sus propósitos, lo que dice Efesios 6:13, de que este enemigo va a estar produciendo en los ambientes cristianos, va a estar, hermanos, trayendo lo que la Biblia dice, el día malo, los días malos, que son periodos, hermanos, que se abren en nuestra vida para ser atacados por el enemigo. Porque el hecho de que usted sea cristiano, eso no significa de que usted va a ser inmune a los ataques del enemigo, ¿o es así, hermanos? Cristo no fue, hermanos, inmune a esos ataques. Los profetas de Dios, los apóstoles, los discípulos fueron atacados, fueron, hermanos, afligidos por el enemigo. El Señor ya lo había dicho: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ese enemigo nos va a atacar a nosotros con el día malo. Van a ser días de abatimiento, pero usted tiene que recordar la verdad de Dios, de que la verdad de Dios a usted lo hace libre. Pero también el versículo 15 de ese capítulo nos dice de que el enemigo va a estar lanzando esos dardos de fuego del maligno. Puede imaginarse lo que pueden ser esos dardos que están llegando, hermanos, a nuestras almas con la intención de confundirnos, de contaminarnos, con la intención de derribarnos y apartarnos del camino, porque eso va a ser el enemigo en nuestra vida. Él no se cansa, hermanos. Ese enemigo ha tomado las cosas en serio. Aun cuando el cristiano no las tome en serio, el enemigo, hermanos, no está jugando con nosotros. Aun cuando la iglesia de Cristo sea complaciente con el pecado, el diablo no lo va a hacer con usted, y pudiera ser de que alguno esté experimentando esto que yo estoy diciendo.
Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser, hermanos? Si estamos hablando de los dardos de fuego del maligno, ejemplos de dardos, hermanos, son variados. Los celos, las amarguras, los odios, la falta de perdón, las dudas que llegan, hermanos, a la mente de las personas, la incredulidad, que si usted es alcanzado por ese dardo, Dios no va a poder hacer nada en la vida suya, porque en la vida suya no hay fe. El enemigo puede alcanzarnos con temores profundos, con depresiones. Pudiera, hermano, venir una tristeza profunda a nuestra vida, o aquellos desánimos que le agarraron al profeta Elías, del cual, hermano, él no se podía recuperar debajo de aquel enebro. Pueden venir dardos de fuego, como por ejemplo, hermanos, pudieran ser quizás delirios de grandeza, complejos, hermanos, de inferioridad. Pudiera ser la sensación de fracaso que la gente, hermano, pueda estar teniendo en sus vidas. Son los dardos que el enemigo, hermano, está tirando, que está lanzando. Le he mencionado unos pocos de ellos. Entonces, ¿cuál es la exhortación de la palabra de Dios? En Efesios 4:27, la palabra del Señor nos dice que ante esa realidad de esos dardos de fuego del maligno, hermanos, dice que nosotros no le demos lugar al diablo. Que no le demos lugar al diablo. Un versículo antes dice que con la ira que usted maneja, si usted se deja llevar por esa ira extrema y en lugar de usted controlar la ira le controla a usted, óigame, ese enemigo está a las puertas para poder, hermano, oprimirlo a usted. Así que la palabra nos exhorta: no deis lugar al diablo. No permitas que el enemigo se pueda deslizar en tu alma para hacer estragos. También, hermano, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, nos dice ahí la palabra del Señor de que cuando nosotros, hermanos, hemos sido ofendidos por alguien, nosotros tenemos que estar prestos a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, dice ese versículo 11, el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros. Y usted no tiene que permitir, hermano y hermana, que ese enemigo comience a caminar a grandes zancadas sobre su alma. Porque eso, hermano, es demasiado peligroso para su propia vida. Hay emociones, hay sentimientos, y esa mente que usted tiene es tan susceptible, pero tan susceptible, hermano, para ser modificada por los ataques del enemigo, que si usted permite que esos dardos puedan recrearse ahí en su vida, miren, hermano, usted está cayendo en la trampa del enemigo para que ese enemigo le lleve a usted a la ruina. Entonces el enemigo empieza a traer los días malos y a traer, hermanos, de igual manera los efectos de los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Si esos dardos de fuego han llegado a mi vida, ¿qué pasa, hermanos, si un hombre o una mujer está lleno de celos ahí en el matrimonio? Cuando eso pasa y eso se ha profundizado, hermanos amados, ese matrimonio está en un terrible peligro. Porque si una mujer, hermanos, tiene celos, la palabra del Señor nos dice que esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino que esa sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. Oiga bien.
Y donde hay celos, hay perversión, hay contención, hay toda obra perversa. Entonces, hermano, alguien puede decir, no, si esto yo lo tengo para defensa de mi matrimonio. No, hermanos, los dardos de fuego han penetrado a su propia vida. Así que si los dardos de fuego, de una manera o de otra, llegan a nuestra mente, llegan al cuerpo, llegan a los sentimientos, llegan a las emociones, si esto, hermano, llega a nuestra vida, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta, hermano, de que, como dice 1 Timoteo 3:7, de que hemos caído en lazo del diablo. Y en segundo lugar, hermanos, yo tengo que hacerle frente a estas cosas. Yo siempre he dicho algo y lo he creído para mi propia vida, hermanos, que el cristianismo que nosotros vivimos, óigame, ese cristianismo tiene que tener una aplicación práctica para los problemas de mi vida, ¿cierto? Si usted no aplica, hermano, el cristianismo, el poder del evangelio para su vida, hermano, estamos perdidos. ¿Para qué ser cristianos? Así que ese cristianismo tiene que tener una aplicación práctica para mi propia vida. Por lo tanto, con el evangelio, con las armas que el Señor me da en la Biblia, tengo que hacerle frente a todas esas cosas que el enemigo está sembrando en mi alma. Porque, hermanos, ¿quién es el que siembra la cizaña? Mateo 13:25. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Es el enemigo, que a manera de dardos, hermano, puede venir a nuestra propia vida. Y usted no se va a quedar así, hermano. Usted tiene que defenderse. Amén. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo le va a hacer frente a esos problemas, a esas aflicciones, a esas angustias? O, hermanos, a ese avance que el enemigo está teniendo en su vida. ¿Cómo le va a hacer frente, hermanos amados? Yo quiero decirles algo. Usted le va a hacer frente a ese enemigo con la verdad, gloria a Dios. Porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, gloria a Dios. La verdad que es, hermanos, es la palabra del Señor. La verdad es, hermano, la Sagrada Escritura. Entonces, usted quiere resolver condiciones en su vida, situaciones difíciles en su vida, quiere superar, quiere romper ataduras en su propia vida, está abatido, ya no hay nada que hacer, como que si la esperanza se ha esfumado, hermano, de su vida. Hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ante los ataques del enemigo? Miren, hermanos, tiene que pensar en términos de enfrentamiento. Pero no es, hermano, un enfrentamiento entre su poder y el poder del diablo, porque va usted a salir muy mal en ese enfrentamiento. Esta situación, hermanos, es un enfrentamiento del poder de la palabra y el poder del diablo. ¿Quién va a ganar, hermanos? Por supuesto, la palabra. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les voy a dar un ejemplo. El Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios de que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para estar en comunión con su Padre. Vea, hermano, qué es lo que nos lleva a nosotros a una comunión íntima con el Señor. Lo que nos lleva a nosotros a una comunión íntima con el Señor no es nuestro entusiasmo, no es nuestra carne, porque la carne no quiere hacer nada, hermanos. La carne lo que quiere es gozarse de las cosas y los placeres de la vida, que llevó a Cristo al desierto para ayunar y para orar.
Mateo 4:1, ¿qué dice? Es el Espíritu. El Espíritu de Dios llevó, hermanos, a Cristo al desierto a orar. Él iba, hermanos, a entrar a un mundo, hermanos, demasiado peligroso. Pero él llegaba como rey, como profeta y como sacerdote de Dios para llevar a cabo un gran ministerio. Las potencias del infierno comienzan a moverse en contra del Señor Jesús. Y Satanás se le acerca después de unos 40 días de estar ayunando para hacer fracasar al Señor. El Señor, hermanos, cuando mira a Satanás, no agarra una espada de metal romana, sino que, hermanos, ¿qué fue lo que él agarró para defenderse del diablo? Él agarra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ese enemigo se presenta, hermanos, con la primera tentación poderosísima. Se le presenta al Señor, no en el primer día de ayuno, no antes de comenzar el ayuno, sino cuando ya el Señor tenía 40 días de estar ayunando, habrá dicho, está en debilidad. Yo creo que es momento de tentar al Señor. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, hermanos, no comenzó a hablar por su propia cuenta, sino que él agarra las municiones del Antiguo Testamento y agarra Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3, y ese versículo le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, el diablo se cayó, gloria al Señor. Segunda tentación. En esa segunda tentación, el enemigo le dice, vamos a la cima del templo. Y estando en esa altura, le dice al Señor, lánzate, échate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba, hermano, queriendo que el Señor hiciese una hazaña aparatosa, hermano, que no era necesario. Entonces el Señor agarra otra porción del Antiguo Testamento y agarra Deuteronomio capítulo 6 y versículo 16 y se lo estrella en la cara al diablo diciéndole, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Hermanos, ese enemigo dice, lo voy a volver a tentar otra vez. Y entonces le dice, mira Señor, mira las ciudades con todo su esplendor, con toda su gloria. Todo esto yo te voy a dar si postrado delante de mí me adorares. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y con la palabra el diablo fue reprendido y dejó al Señor, gloria a Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Dice la palabra que Satanás dejó al Señor porque fue vencido con la verdad. Y la palabra dice que ángeles descendían y le servían al Señor Jesús. ¡Qué victoria más grande! La victoria, hermano, fue ganada por medio de la verdad, por medio de la palabra del Señor. Yo me pregunto, hermanos, y yo no sé si usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay, hermanos, en la palabra? Si la palabra quizás es un libro grueso, rojo y negro por fuera, ¿qué hay de especial en esa palabra para que ese diablo haya salido de ese lugar corriendo y haya dejado al Señor Jesús? Haya aplazado sus planes. ¿Qué hay en esa palabra? Hermanos, la Biblia no es como un libro bueno que nosotros leamos de otros cristianos que escriben. Hermanos, la Biblia, oiga bien,
Según lo que dice el apóstol Pablo, él decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. La Biblia no contiene el poder, la Biblia es poder de Dios, aleluya. No solamente eso, hermanos, sino que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, gloria a Dios. Las palabras que yo os he hablado es el Espíritu de Dios en acción que trae vida. Así que, hermanos, la palabra de Dios es poder, es espíritu y es vida, y es lo que nosotros tenemos que utilizar. Entonces Satanás es derrotado por el Señor Jesucristo, porque el Señor conocía la palabra, porque el Señor estaba usando la palabra. La espina dorsal del enemigo fue completamente quebrantada por medio, hermanos, de la verdad, por medio de la Sagrada Escritura. Ahora, nosotros los cristianos, hermanos, si nosotros queremos quebrantar el poder del enemigo, si nos queremos deshacer del diablo, si queremos anular, hermanos, el ataque del maligno, yo quisiera darle a usted 4 verdades que le van a ayudar para quebrantarle la columna vertebral al diablo, hermanos. Porque él no puede resistir la verdad, amén. No puede resistir la verdad. Así que, hermanos, esas 4 verdades yo se las quiero dar a usted en esta hora. La primera verdad, hermanos, para poder vencer a ese enemigo, así como el Señor lo venció con la verdad, la primera verdad que tiene que estar allí, hermano, como una convicción profunda ahí en su mente, hermano, es de que el poder del diablo le ha sido arrebatado de sus manos, gloria a Dios. Le ha sido arrebatado de sus manos. A veces el enemigo se le presenta a su vida como un enemigo inexpugnable, que no lo podemos escalar, porque es demasiado inmenso, porque la tarea es demasiado grande. Hermanos, no es así. Si usted piensa así, es porque usted ignora la verdad de la Sagrada Escritura. El poder del diablo le ha sido arrebatado al enemigo de entre sus manos. Él, hermanos, ha sido despojado de todo dominio, de todo poder, de toda autoridad, gloria a Dios. Si no, lea Colosenses capítulo 2, versículo 15, qué versículo más maravilloso ese que está ahí en la palabra de Dios. Dice que a los príncipes de las tinieblas, dice, esos príncipes fueron despojados de su posición, de su autoridad, de su dominio en el cual ellos estaban. Y que toda la desgracia y la miseria del diablo fue exhibida en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Hermanos, qué verdad más linda la que les estoy diciendo a ustedes en esta hora. Ese poder del enemigo ha sido, hermano, arrebatado de entre sus manos. Poder, dominio, autoridad, se lo arrebató Cristo de sus manos. Y yo creo que el Señor le habrá dicho, esta autoridad no es tuya, yo se la devuelvo a mis hijos que han creído en mí. ¿Cómo comienza esto, hermanos, del dominio, el señorío que Dios le dio al hombre? Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, ahí encontramos que el Señor comienza a hablar con Adán y Eva. Y en ese versículo el Señor a esta pareja le da dominio, le da control, le da autoridad, le da señorío sobre todo lo creado y sobre todo animal que se arrastra, dice la palabra. ¿Conoce usted algún animal que se arrastra? ¿Quién? La serpiente. Ya el Señor estaba haciendo unos anticipos maravillosos en cuanto a esto.
Así que el Señor le dijo en esa palabra que Adán iba a señorear, que iba a sojuzgar la tierra, le estaba dando dominio, le estaba dando control sobre todo lo creado. Y así comenzaron a marchar. Pero hermanos, ahí en ese árbol del bien y del mal, ahí estaba ese enemigo que se había rebelado, hermanos, en aquella rebelión. Cuando la tercera parte de la población angelical se fue con Satanás. Y ahí estaba ese enemigo. Habían dos árboles, el árbol de la ciencia y el árbol del bien y el mal. Así que, estando ahí ese enemigo, comienza a acercarse a Adán y a Eva, y estos cayeron en pecado. Y cuando cayeron en pecado, hermanos, ¿qué es lo que pasa? A veces creemos que cuando nosotros caemos en pecado, hasta ahí llega más la situación, me arrepiento y punto. Pero hermanos, no es así. Esto tiene, hermanos, terribles consecuencias. Porque cuando una persona peca, lo que está haciendo, hermano, es que el dominio que tenía, el control que tenía sobre las cosas y sobre principados y potestades, ahora deja de ser. Y debido a la presencia del pecado en la vida, ahora el enemigo tiene dominio, hermanos. Si no, hermano, vea que después del pecado, ¿qué le pasó a la familia de Adán? ¿Qué le pasó, hermano? Todo iba marchando bien. Adán le estaba poniendo nombre a todos los animales sobre la faz de la tierra. Estaba organizando, estaba clasificando. Era un hombre muy inteligente, pero a medida que él trabajaba, ¿qué le estaba pasando a Eva? Eva se estaba acercando, hermanos, al fruto prohibido y ella cayó en pecado. ¡Qué cosa más terrible! Luego le dio del fruto, hermano, a su esposo. Entonces, hermano, llega la maldición a la vida de tal manera que uno de sus hijos tan amados, que era Abel, hermanos, es asesinado. Puede darse cuenta. Otro de sus hijos, que fue Caín, fue maldito todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Caín decía, ¿y quién va a soportar esta maldición? Pero hermanos, es el fruto del pecado. Porque cuando nosotros pecamos, hermanos, le cedemos el dominio al enemigo. Le cedemos el control de las cosas al enemigo. Ahora, hermanos, ¿el Señor iba a dejar todo esto así? Hermanos, por supuesto que no. Cristo, hermanos, para redimir un poco el tiempo, el Señor Jesús logró la victoria en la cruz del Calvario. Le arrebató el enemigo todo poder y toda autoridad y todo dominio que él tenía. Porque una vez le dijo el diablo a Jesús, es que a mí me ha sido dada toda autoridad, a mí me ha sido dada. ¿Y quién se la había dado? Adán y Eva en el jardín del Edén. A mí me ha sido dada, y a quien quiero yo le doy esta potestad, porque a mí me ha sido dada. Pero hermanos, Cristo logró la victoria en la cruz del Calvario. Y cuando usted se convierte en un hijo de Dios obediente y viviendo en santidad, hermano, el Señor a usted le devuelve el dominio y el control. Gloria a Dios. Ya no lo tiene el enemigo, sino que usted tiene el sartén por el mango. Gloria al Señor. Eso usted lo tiene que saber. Esa es una verdad, hermano, gloriosa, que le va a mantener en una posición en la cual, hermano, el enemigo no lo va a poder mover a usted de ahí. Así que, primera verdad, el poder del diablo le ha sido arrebatado de sus manos. Entonces, hermanos, alejémonos del pecado. Peor todavía, hermanos, no permita que el pecado permanezca en su vida. Es un problema grave, hermano. Si es grave el pecar, todavía es mucho más grave permanecer en él.
semanas, meses, años, hermanos, va a llegar usted a un debilitamiento tan terrible y a una destrucción espantosa. Segunda verdad, hermanos, el poder del diablo, oiga bien, el poder del diablo es limitado, gloria a Dios. El poder del enemigo es limitado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, ahí nos dice claramente la Sagrada Escritura que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana o que no sea sobrehumana. No nos ha sobrevenido una cosa, hermanos, tan terrible con la cual nosotros no podamos como hijos de Dios. Hermanos, las tentaciones y las pruebas que puedan venir a nuestra vida, esas no vienen, hermanos, de Plutón o de Marte. ¡Qué cosa más gigantesca! No vienen, hermanos, de ahí. No vienen del centro del infierno, porque si viniesen del centro del infierno, usted estaría perdido para siempre. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que el Señor, nuestro Padre Celestial, permitió que toda la fuerza del infierno se levantase contra la iglesia de Cristo? No, hermano. Por lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. ¿A quién se le llamó Lucero? ¿A quién se le llamó Lucero antes de su caída? A Satanás se le llamó Lucero. Lucero es un astro, ¿cierto? Un astro brillante. Entonces en este versículo la palabra dice de que ese quinto ángel tocó la trompeta y dice que vio que una estrella comenzaba a descender del cielo y a esa estrella se le dio las llaves del abismo. Esa estrella, hermanos, es un ángel, pero no es Satanás. Es un ángel y a ese ángel se le dio las llaves del infierno. De tal manera que llega a abrir ese lugar y de ahí comienza a brotar humo. Esto no se está dando hoy en día, sino que se va a dar en el día de la gran tribulación. Donde, hermanos, quien pase a la gran tribulación, pobrecita de esa persona. Porque de ese abismo, hermanos, dice que en medio del humo va a comenzar a surgir algo. Va a comenzar, hermanos, a salir langostas terribles. El versículo 5 dice de que ese propósito que tienen esas langostas es de atormentar, hermanos, a los hombres. Oiga bien. Y en una parte de la escritura en Apocalipsis dice que debido a la acción poderosa de los demonios, la gente se va a comenzar a morder las lenguas. Imagínense, hermanos, se va a morder las lenguas. La gente va a aparecer en ese entonces rocas. Cáigannos encima para morir, pero no van a poder morir porque el sufrimiento ahí lo van a tener, hermanos, a lo largo de muchos meses. Yo quiero decirles una cosa, hermanos, este tipo de demonios el Señor no los ha soltado, hermano. No los ha soltado en la época de hoy en día, en nuestra iglesia a nivel mundial, no los ha soltado. Los va a soltar en el día de la gran tribulación. ¿Qué significa esto, hermanos? De que el poder del diablo es limitado. Amén. Que el Señor le dice al enemigo, hasta aquí llegas, enemigo, y no puedes pasar. Así que 1 Corintios 10:13, si volvemos a ese versículo, dice la palabra que el Señor no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. ¿Le gusta ese versículo, hermano? No vamos a poder ser probados, no vamos a poder ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. ¿Qué significa eso? De que Dios todo lo controla, de que el Señor todo lo domina, todo lo dosifica, precisamente para que nosotros, hermanos, podamos resistir, para que nosotros podamos aguantar. Vamos a ver, hermanos, ejemplos de pruebas terribles en nuestra vida como seres humanos.
que alguien empiece a calumniarlo a usted con mentiras terribles. Quiere desacreditarlo, claro, un golpe terrible, hermanos, un golpe terrible para usted. Otro problema, hermanos, difícil, otra prueba que le puede venir, la pérdida de su trabajo. La pérdida de un ser querido cercano. O que una pareja esté pasando por divorcios, hermano. Que usted sufra robos, no importa la cantidad, o que le roben su patrimonio. Yo creo que esa es una prueba espantosa y terrible. Que haya accidentes automovilísticos, o como le dije, pérdidas de seres queridos, que sufra usted, hermano, prisiones, que hayan dolores físicos o sufrimientos interiores. Hermanos, son pruebas por las cuales pasa el ser humano. ¿O no nos ha preparado Dios para eso? Yo creo que Dios nos ha preparado para eso. ¿Cuáles son las tentaciones que vienen a nuestra vida? ¿Cuáles son las tentaciones, hermano? La inducción del enemigo hacia la fornicación. La inducción del enemigo hacia el adulterio. La inducción del enemigo para que podamos golpear a la esposa con el puño o a los hijos. La inducción del enemigo para que yo utilice mi lengua y pueda destruir a una persona. O también, hermanos, robarme algo que no me pertenece. Son tentaciones. Yo le pregunto a usted en esta hora, hermano, ¿podemos con estas cosas? Son las tentaciones que nos rodean, hermano. ¿Podemos con estas cosas? Yo creo que sí, amén. Usted no puede decir, yo no puedo. Estas pruebas, estas tentaciones son demasiado inmensas, son demasiado grandes. Usted no puede decir eso, porque si usted lo dice, está haciendo a Dios mentiroso. Oiga bien, porque el Señor dice en ese versículo de 1 Corintios 10:13, que juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, ¿qué es lo que da el Señor? El Señor da la salida, gloria a Dios. Él da la salida. Entonces, hermanos, no era una prueba o una tentación gigantesca. No lo era, hermanos. Así que el Señor da la salida. ¿Y por qué da la salida? Porque el poder del diablo es limitado. El poder del diablo es limitado. Hay gente que dice, hermano Héctor, ya no puedo más con el alcohol. Ya no puedo más con las drogas. Ya no puedo más con el sexo ilícito. Ya no puedo más, ya no aguanto con este vicio que tengo de juego del azar. Claro que usted puede. Hay gente que me ha dicho, hermano, ya no puedo más con la pornografía. Ya no puedo más con el lesbianismo. Ya no puedo más con el homosexualismo. Ya no puedo más con la prostitución. Claro que sí puede. Claro que sí puede. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, sí podemos. Hablando hace algunas décadas con un homosexual, este hombre, hermanos, cristiano, amaba al Señor con todo su corazón. Le vino este problema por herencia. A los 12, 13 años empieza a sentir una cosa rara en su vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando un padre de familia o un abuelo se ha lanzado a buscar esos dioses del sexo perverso, yo quiero que sepa usted que si usted llega a tener hijos, ese hijo va a ser atacado por una fuerza maligna. Oiga lo que le estoy diciendo. No por razones, hermanos, genéticas.
No es transmisión por gen. Usted le ha abierto las puertas al diablo. Entonces, si usted abre las puertas al diablo, usted va a ser atacado. Casi no en usted, sino que en sus hijos. Porque así dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni les vas a servir. Porque si lo haces, yo voy a visitar la maldad tuya. ¿Sobre quiénes, hermano? Sobre los hijos. Hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Vea, hermano, qué terrible lo que le estoy diciendo a usted. Entonces tuve esta plática con este muchacho. Amo al Señor, pero hermano Héctor, qué dura es la vida cristiana para mí. Sobre todo cuando se quiere, hermano, salir de mi control, esa lascivia que está en mi vida, ese poder de la concupiscencia que está en mí. Es algo terrible, me dice. Y él me dice: mire, hermano Héctor, cuando yo estoy a punto de caer, una cosa le quiero decir. A mí nadie me está torciendo el brazo. A mí nadie me ha puesto una espada en mi cuello. Si no lo haces, te mato. No, hermano, me dice. Finalmente, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo, me dice, me quiero gratificar con un poco de placer. Eso es todo. Lo que me está diciendo él, que él puede escapar, hermano. Él puede escapar. El enemigo le lleva, hermano, hasta el borde, a la orilla. Si él no quiere dar el salto, no lo puede dar, porque Dios a usted le ha dado un don maravilloso que no se encuentra en el reino mineral, ni en el reino vegetal, ni en el reino animal, sino que, hermano, solamente en la raza humana. ¿Cuál es ese don? El libre albedrío. Amén. Y ese libre albedrío, hermanos, el Señor con su Santo Espíritu no lo puede violar, hermano. Si usted rechaza a Cristo como su Salvador personal, el Señor no va a venir botando la puerta de su corazón para entrar, ¿no? Va a respetar su libre albedrío. ¿Y qué pasa cuando Satanás se acerca? Siendo usted cristiano, cuando el enemigo se acerca, usted le puede decir que no, amén. Pero este muchacho, hermano, me decía: hermano, es irresistible, pero finalmente yo caigo por una razón poderosa. Quiero darme un regalito de placer para mi propia vida. Hermanos, qué tremendo. Así que, hermanos, él puede salir, porque el poder del enemigo es limitado, hermano. Es limitado. Tercera verdad, hermanos. Tercera verdad, para que usted pueda quebrantar el poder del enemigo. Para ir con una mente combativa, hermanos, en contra del enemigo. Tercera verdad. Y aquí tenga cuidado, hermano, porque el poder del diablo es permitido. Oiga bien. El poder del diablo, Dios lo permite. Dios lo permite. Y a veces lo puede permitir, hermanos, estando nosotros en desobediencia. A veces, hermanos, no estando en desobediencia y estando en los mejores momentos de la vida, hermanos, Dios puede permitir que el enemigo se acerque, como en el caso de Job. Mirá, Satanás, no has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la faz de la tierra, un hombre tan completo y tan íntegro. Pero, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo este hombre no te va a ser fiel a ti si tú lo tienes cercado? Deja que yo me meta al otro lado del cerco y vas a ver cómo blasfema delante de tu presencia. Y el Señor le dijo: vaya pues, métete, salta la barda, solo que no toque su alma. Salta la barda y haz lo que querrás con él. Hermano, qué terrible. Dios permite a veces, hermano. Permite.
Dios tenía un propósito, ¿verdad? En todo esto Dios tenía un propósito. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que el poder del diablo es permitido especialmente cuando nosotros, hermanos, estamos en desobediencia. Por lo tanto, hermano, el pecado es la peor decisión que nosotros podamos cometer en nuestra vida, hermanos amados. Porque por medio del pecado el Señor permite, hermanos, que nosotros seamos sacudidos por el enemigo. En el caso del paralítico de Bethesda, este hombre había estado muchos años en ese lugar. Décadas había estado allí en esa condición. Pero el Señor Jesucristo llegó por su camino y el Señor lo sanó. Este hombre, hermanos, se paró, comenzó a dar gloria a Dios. Y entonces el Señor estaba por la tarde en el templo y ahí se encontró a ese que había sido paralítico y le dijo: mira, ven para acá. Ven para acá. Y le dijo el Señor: mira, has sido sanado. No peques más. No peques más para que no te vaya a venir una cosa peor. No peques más. Yo no sé, hermano, si él a lo mejor tenía 60 años y tenía 38 años de estar ahí postrado. Entonces tenía unos 22 años donde quizás se dio gusto, se metió en cosas terribles, le cae parálisis, 38 años postrado. Tal vez cuando el Señor le dice: no peques más, quizás era, hermano, quizás por la falta de conocimiento de él. Ahora mi hígado está libre también, voy a ir a tomar. No, hermanos, el Señor no va a hacer eso. No peques más, quizás porque en la vida juvenil había andado en pecado. O quizás, hermano, después de haber sido sanado, empezó a pecar. Ven para acá, no peques más para que no te vaya a venir una cosa peor. O sea, hermanos, que Dios puede permitir el poder del enemigo. Hermanos, ese poder del enemigo nosotros tenemos, hermanos, que respetarlo, ¿cierto? Usted no ande pensando, hermanos, qué tan cerca puedo yo llegar de la llama sin quemarse. El Señor no anda buscando héroes, hermano. Usted no se acerque a la llama. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Amén. Huye. No que tan cerca yo me puedo acercar, porque si usted se acerca a la llama, hermano, el poder del diablo puede ser permitido. Y finalmente, hermanos, cuarta verdad: el poder del diablo puede ser resistido. Y eso es lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7. El poder del diablo puede ser resistido. Y hermano, eso es glorioso. Eso es lindo. ¿Sabe? Eso, hermano, es liberación. Eso es liberación. Ahí hay liberación, una liberación gradual. Ese versículo tiene 3 partes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, hay gente que ha dejado el mundo y ahora conoce a Cristo, se ha sometido a Cristo, se ha sometido a la palabra. Pero a veces hay cristianos, hermanos, que han cambiado de sombrilla y ahora están bajo la cobertura del Señor. Pero estos cristianos, hermanos amados, son desobedientes, no están cumpliendo con la palabra. Y dice la Biblia que aquel que oye la palabra y no la hace, yo le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sin fundamentos sobre la arena, y cuando vino el viento, la tempestad y los ríos dieron contra esa casa. ¿Qué le pasó a la casa? Fue derribada. Muy hijo suyo usted puede ser, muy hija suya usted puede ser, pero si usted desobedece, hermana, sobre usted cae maldición. Porque eso es lo que, sencillo, hermanos, eso es lo que dice la palabra.
Aquí yo pongo delante de vosotros el qué, la bendición y la maldición. La bendición si obedeces, si guardas mis mandamientos. Y la maldición si desobedeces. Así de sencillo, hermano. Ay, un cristiano no puede ser maldecido. Pregúnteselo a Judas. Sí, hermanos. Pregúnteselo a Demas, a Alejandro, a Ananías, a Zafira. Pregúnteselo a todos ellos, hermanos. Así que someteos a Dios, recibir a Cristo. Pero hermanos, usted tiene que estar obedeciendo a la palabra del Señor. Y cuando usted obedece, usted se pone al borde de ser bendecido por el Señor. Es cuestión de tiempo que Dios empiece a bendecirlo a usted, hermano. Así que dice el Señor, someteos pues a Dios. Luego, hermano, empieza a resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Es decirle no a las sugerencias del enemigo. Hermano, ¿cómo es posible que una persona que tenga problemas de alcoholismo graves, hermano Héctor, fíjate que yo paso bien el día lunes, estoy trabajando bien, el día martes estoy trabajando bien, el día viernes, el día miércoles trabajo bien, el jueves también, el día viernes no vaya a ser que sea día de pago, desde que empieza la cosa. Y no vaya a ser que vaya a llamar un amigo, vámonos para el puerto, y que empieza con la ansiedad. Y, hermanos, ¿qué tiene que hacer ese hermano? Resista al diablo. No es la mente, ese es el enemigo que lo está tocando a usted. Resista al enemigo, dígale no a la sugerencia, levántele barreras al enemigo, niéguese, hermano, al pecado, renuncie al pecado y me va a contar, se va a cumplir, hermano, lo que dice el final de ese versículo, y que Satanás huirá de vosotros, gloria a Dios, huirá de vosotros. Entonces, hermano, esta palabra que es la verdad, que es la Biblia, úsela, hermano, úsela. Y hay libertad para usted. Porque la verdad bíblica le trae libertad a usted. Termino, hermanos, con un versículo muy lindo. Isaías 10:27. Isaías 10:27. ¿Qué versículo más precioso? Dice ahí la palabra del Señor de que el yugo, ¿qué yugo? Las ataduras que yo tengo en mi vida. A nivel de sentimientos, de emociones, a nivel de la mente, ahí, hermano, están los yugos terribles. Pueden ser de problemas económicos terribles, pueden ser enfermedades, pueden ser un montón de cosas, puede ser un ataque del enemigo por andar en la nueva era, cosas por el estilo. Entonces, yo puedo tener esos yugos en mi vida, pero óigame, hermano, si yo he sido una persona que me estoy sometiendo a Dios, que estoy obedeciendo a Dios, y que estoy resistiendo al diablo, yo quiero decirle que en usted se comienza a acumular, hermanos, ese aceite del cielo. Porque una persona que está alejada de Dios, una persona que empieza a buscar a Dios en oración, una persona que lee la Escritura, que obedece, que ama los caminos de santidad, esa vida, hermanos, tiene unción en su vida. Amén. Y por el simple hecho de tener unción en su vida, hermanos, ¿qué va a pasar con esos yugos del enemigo que tenga usted en su alma? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a qué, hermanos? Dice, no que se van a quebrantar, porque pudiera ser, hermanos, porque el quebrantamiento, hermanos, de una madera es instantánea, amén. Pero ahí dice que se van a podrir. Y la putrefacción, hermano, es un procedimiento gradual. Eso le pasa, hermano, a multitud de creyentes. Tienen problemas gravísimos en su vida. Pudiera ser, hermano, hasta bipolaridad.
pudiera ser, hermano, problemas de paranoia terribles, pudiera ser depresiones de aquellas espantosas. Si usted se mete, hermano, delante de Dios de esa manera, esos yugos que usted tiene se van a podrir, hermano, de tal manera que de aquí a unos meses, ¿qué se hizo aquello? Se ha ido, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, la verdad, le ha dado a usted victoria, amén. Lo ha hecho completamente libre, gloria al Señor. Hermanos, vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Hermanos encargados, les voy a pedir de que puedan pasar al frente y podamos así participar de estos elementos de la cena del Señor.